Porque los procesos evolucionan, las herramientas se transforman y las tecnologías cambian de rumbo. Pero las ideas y el talento siguen siendo el motor que impulsa cada vuelo creativo. Es para esta compañía un verdadero placer dar la bienvenida a Ramón Artemán, director de Metropolitana, y a Irene Núñez, productora ejecutiva de LI, nombres propios de una tripulación experta en llevar cada vuelo a buen puerto. Buenos días a todas y a todos. La inteligencia artificial está en el centro de muchas conversaciones en los últimos años. Prueba de ello es que durante estas ponencias ha sido protagonista de 3 charlas que lo han enfocado desde puntos de vista diferentes. Crea muchos sentimientos y opiniones. El panorama al que tendremos que enfrentarnos en el futuro es muy difícil de saber. Pero lo que sí que es una realidad a día de hoy es que la IA ha venido para quedarse en muchos procesos y que concretamente en el proceso de postproducción la IA optimiza y amplía el impacto que la postproducción tiene sobre los procesos de producción. Y como ejemplo os traemos un caso práctico que es la última colaboración que desde LI hemos hecho con Metropolitana, con Iberdrola y con la agencia Havas, en la que la IA ha tenido un papel fundamental para que el proyecto salga adelante. Cuando el proyecto llega a la productora tiene un timing súper exigente. Las fechas de rodaje están determinadas por los celebrities, el deadline de entrega es inamovible, lo cual deja apenas 9 días para el trabajo de Metropolitana. Y eso lo hace tremendamente complicado. Además, como vais a ver ahora, era un proyecto en el que había que recrear 3 conciertos. Además, había una expectativa sobre 3 conciertos grandes, lo que hubiera supuesto miles de extras, escenarios enormes. Esto no era una alternativa viable para el proyecto. Entonces, solo nos quedaba la postproducción, pero teníamos el reto del tiempo. Ramón y yo veníamos hablando ya desde hace años, en realidad nos hemos acordado hoy de la IA y de las posibilidades que tiene para optimizar los procesos de producción, de postproducción. Me habían enseñado demos que estaban desarrollando recientemente donde ya había unos resultados, la verdad, que increíbles, así que cuando llega este proyecto a la productora me doy cuenta de que la única manera de entregar en un tiempo récord garantizando resultados, lo cual era evidentemente importantísimo para nosotros desde LI y, por supuesto, para Metropolitana, era utilizar la inteligencia artificial. ¿Y por qué fue tan determinante la inteligencia artificial para este proyecto? Porque nos permitió adelantar muchísimo trabajo en preproducción, nos permitió diseñar todos los entornos, lo cual no solamente adelantó trabajo, sino que también nos ofreció un montón de información que normalmente no tenemos en esa fase del proyecto. Otra cosa que también creo que fue fundamental es que introducimos el shooting board desde el proceso de tratamiento. De esa manera pudimos llegar a acuerdos entre todas las partes y además fuimos muy conscientes de las necesidades específicas del proyecto. Otro reto que planteaba la utilización de la IA y de la que se habló ayer en el foro de anunciantes era cómo poder usar la IA, por llamarlo de alguna manera, en condiciones de seguridad. Y es verdad que esto ahora mismo es complejo, que estamos moviéndonos en un terreno de grises, pero nosotros lo que hicimos fue primero una mezcla de técnicas, es decir, no se utilizó ningún plano generado 100% por la IA. Hubo una combinación de IA con rodaje, con 3D y con composición. Y luego, desde Metropolitana se aseguraron de no utilizar ninguna plataforma china donde no se pudiera seguir la trazabilidad y, como tercera pata, ningún talento reconocible en cámara se generó con inteligencia artificial. Todos venían de rodaje. Y ahora, para contaros un poco más en detalle y el desglose técnico, os dejo con Ramón. Muy bien. Pues nada, un poco, y para ampliar todo esto, lo que decíamos, el caso este de Iberdrola sí que creemos que es algo significativo. No es el spot más defectista que hay, pero sí que es el de la cotidianidad, lo que nosotros ahora tenemos cada día. Ese mix entre, bueno, ¿no?, entre todas las las herramientas, y yo os digo, hace 2 meses que no llega ningún proyecto que no nos hablen de IA o que no, y que no le propongamos IA.
Os enseño y la pieza y luego vamos comentando. Oye, ¿sabes que con el planazo Iberdrola te hacen descuento en la luz y te dan un concierto gratis cada año? Puedes ahorrar y disfrutar. El concierto que tú quieras. El que yo quiera. ¿Y cada año? Uno tras otro. Así da gusto ahorrar. Con el planazo de Iberdrola tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. El primer plan pensado para jóvenes. ¿Te vienes? Iberdrola. Mira, otros con el planazo. Bueno, vamos un poco, si os parece, como plano a plano o secuencia a secuencia. Os voy a... Bueno, y voy contando para no ser muy descriptivo, ya lo veis aquí y a lo que pasa. El procedimiento y que planteamos era, como decías tú, Irene, que teníamos que empezar a trabajar como mucho antes. Teníamos que preparar algo y a la PPM ya fuera absolutamente en momento de pacto y que en el rodaje fuéramos lo más eficaces posibles. Rodar los planos necesarios con los encuadres pertinentes, las angulaciones de cámara, etcétera, etcétera. Y empezamos con un modelo 3D que lo creamos bajo las indicaciones un poco de que partíamos del storyboard y de las charlas y con el director y con la productora. Hicimos unos modelos 3D súper básicos y estos modelos 3D los pasábamos a la IA. La IA y nos devolvía cosas que volvíamos a modificar y volvíamos a pedir. Entonces, era como un bucle que cada vez crecía más y el tema era como más potente y íbamos haciendo ajustes. Al final, igual hemos cambiado el ángulo, pero porque hemos visto que el planteamiento primero no era el mejor. Aquí también se han visualizado... espera, que estamos aquí en la siguiente. Bueno, es igual, vale. En la siguiente también partíamos de algo y lo mismo. En este caso sí que los plates eran mucho más importantes y veíamos que había unas zonas cerca de cámara que eran muy importantes, teníamos la gente suficiente para hacerlo, había un juego de esferas que preferíamos todos hacerlos de forma real y bueno, entonces se hizo una primera capa de real, unos plates de rodaje, un plate de 3D y un plate de IA. Luego, y también el entorno, esa zona de contraluz, la luna, no sé qué, fue esa IA y también cómo se fue desarrollando y pactando. Al final, como todo, es un proceso de pacto. En esta otra situación era un plano cenital que tenía que ser una gran masa de gente. Entonces, y la IA con los cenitales de personas no es muy brillante, o sea que y decidimos en este caso una vez y decidido el encuadre, pues ver cómo podíamos hacer para que todo esto nos cuadrara. La gran masa de gente es 3D, esto es decir, no renunciamos a ninguna técnica. Hay un lateral que es de IA, hay el parte del bosque, no sé qué, hicimos 1000 pruebas, 1000 cosas que, bueno, luego vamos y va integrando. Y también teníamos la angulación de cámara que teníamos que rodar el plate, con lo que acababa siendo al final y lo de siempre, y montar todo ese puzzle en composición y luego también darle un movimiento y que tuviera un cierto parallax para tener el movimiento de cámara. Al final, en cualquier producción siempre es un poco más, ¿no? Y en este caso, tanto director como director de fotografía, tenemos que mover la cámara, tenemos que mover la cámara. Bueno, movemos la cámara, claro, al final hay unos límites técnicos que nosotros intentamos también saltarnos, ¿no? Decir, vale, pues ¿cómo podemos hacer lo que la IA no hace? Pues lo hacemos con post-pon más clásica. Visto esto, vamos un poco a cómo trabajamos la IA y cómo pensamos que es la IA o cómo la utilizamos en Metropolitana y hasta hoy. Nosotros empezamos en el 2020 con el proyecto de Lola Flores. De Lola Flores con Cruzcampo, perdón, a veces. Pues bueno, que para nosotros fue un cambio muy importante, es decir, fue meternos dentro de la IA casi y sin saberlo, porque nos parecía que era un proyecto súper potente, una tecnología espectacular.
Y bueno, y nos tiramos ahí, pues bueno, y las locuras, con vuestras locuras, o sea, aquellas llamadas de Pablo, ¿podéis hacer esto y las flores? Hostia, pues no sé, espera un rato y lo probamos a ver qué. Bueno, eso que nos pasa como cada día. Entonces, desde entonces, pues... Y con Irene hicimos luego, y Dalí hicimos Héroes. lo de Héroes, bueno, y hemos ido incorporándolo en nuestro día a día. Sí que es cierto que en los últimos meses sí la progresión es geométrica y que dedicamos al final mucho esfuerzo desde dentro de la casa pues en ir actualizando y nuestros procesos y ver cómo introducimos y todo esto en el día a día y de la forma más práctica posible. Hay un tema que las productoras al menos tenemos, que es, bueno, de nuestra forma de ser y nuestra forma y de trabajar, estamos incorporando siempre y desde el día 1 nuevas técnicas, nuevas y las herramientas. O sea, es parte de nuestro ADN, el tema y de la tecnología. Y tenemos ese punto infantil casi y que nos gusta y las cosas nuevas, ¿no? Las nuevas técnicas, las máquinas, los equipos, etcétera, etcétera. Hay unas consideraciones que creo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros siempre lo hemos planteado eso. La IA no nos interesa como algo que nos genera toda una pieza, sino como y las herramientas. Esto que hemos un poco empezado a llamarle la producción mixta con IA, hoy alguien que me decía la IA orgánica, digo, esto mola también, esta idea, ¿no? Es decir, que la vamos incorporando dentro de este cajón y de las herramientas que tenemos y le vamos tirando cosas ahí. Sí que es cierto que es un protagonismo espectacular, pero bueno, es una cosa más y que no niega, al menos nosotros y creemos que no niega, todas las otras técnicas, el rodaje. Hay un tema que para mí, para nosotros, digo, y hablo como Metropolitana, es importantísimo, que es la gestión y del talento, ¿no? Es decir, al final, nuestro equipo, no sé, y hay veces que nos llamaban artistas digitales, nos llaman técnicos, no sé exactamente lo que somos, pero al final es un equipo y con talento y con ganas de incorporar todo esto dentro de nuestro funcionamiento. Pero insisto, igual soy un poco repetitivo, pero es que para nosotros es importantísimo esto, el contacto persona a persona, este día a día. Otra cosa que hablábamos antes también del input del director y del dire de foto en el proyecto, claro, ¿no? Es que final había sido fundamental en Iberdrola para cómo realmente encajar todas las piezas y hacerlo posible, y que sin el talento humano... Escuchar e incorporar, bueno, no sé, nosotros humildemente podemos aportar cosas, pero al final quien firma esto es una marca, una agencia, un equipo creativo, un director, al final, y nosotros estamos al final. Y queremos ser parte de todo esto también. Y la postproducción, en los últimos años hemos pasado de la solución a problemas a los que colaboran y en el diseño. Y esto nos encanta porque es como muy potente y nos da más visibilidad y nos da más importancia y nos genera más pasión. Tampoco y nos molesta ser y solucionar problemas, que también siempre es útil, ¿no? Hay un tema que también que queríamos tocar, que es esa falacia de todo esto es barato. Esto es barato. ¿Cuántas veces vemos en LinkedIn un plano que dice, bueno, que está hecho en IA y que ha costado, y quien dice, 100 euros, o no sé, y tonterías de estas? Y piensas, hombre, esto es algo que has clonado de un plano hecho, que lo has metido en una IA para ver y que te saca, y que nadie te aprobaría en la vida, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque lo que es característico de nuestro sector es ese trabajo hasta el último momento, el último ajuste, es el control. Y ese control muchas veces con la IA no es perfecto y tenemos que aplicar nuevas técnicas. Entonces, de alguna forma estamos en este mundo. También hay otro tema que es la vulgarización, ¿no? Es decir, por la democratización y de los sistemas y por la practicidad y por lo fácil uso, yo creo que de alguna forma se entiende la imagen de la IA como algo de meme, como algo más vulgar, como algo, y cada vez que introducimos IA en un proyecto y nos dicen que no parezca IA, ¿sabes? Es decir, estamos acostumbrados a asociar con un tipo de luz, un tipo de color, un tipo de acabado,
que es algo que intentamos, bueno, y de alguna forma corregir y evitar, ¿vale? O sea, hablando de lo de la falacia de los costes, algo que hablábamos tú y yo antes cuando hablabas de esos que de repente ponen un plano y dicen que les ha costado 100 euros, es que aquí hay una cosa muy importante y es que cuando una productora y una postproductora adquiere un compromiso con una agencia y con un cliente, lo adquiere con todas las consecuencias, por lo menos así es como lo vemos desde el I, como lo ven desde Metropolitana. Entonces, nosotros tenemos que asegurar resultados y tenemos que asegurar resultados, como decíamos antes, en condiciones de seguridad, con trazabilidad y con responsabilidad. Entonces, parece muy fácil dejarse como alucinar por esta gente que básicamente si hacen algo y no les sale bien, no lo enseñan y ya está. Ese no es nuestro caso. Simplemente. Hay el tema de la legalidad, que esto es un temazo, no sé, y bueno, estos días sí he estado hablando. Se discutió muy largamente, Nieto Pretel habló mucho sobre ello ayer en el foro de anunciantes, que es un estamos momento... en un momento así... Estamos en los primeros pasos, ¿no? Turbio, no sé, de al final decir, hay un tema que, y al final, y nosotros somos irresponsables de lo que hacemos, pero al final estamos haciendo una pieza para una marca con un prestigio, con unas directrices, con unos compromisos éticos que hemos de respetar, con lo que también creemos que lo que decías tú, ¿no? La trazabilidad, es decir, hemos de poder contar a esa cadena cómo hacemos así las cosas, porque si en algún momento estamos en el límite de lo legal, de lo permitido, de lo tolerado, todo el mundo tiene que ser consciente. Claro. No se vale que el último haga más trampas de las que tiene que tener. Nosotros siempre hemos sido y los trileros, ¿no? Es decir, nosotros podemos cambiar las cosas, podemos retocar, podemos idealizar un plano o una imagen. Lo único que, bueno, en este caso hay una responsabilidad que es importantísima. Vale, pues, ¿qué más os quería contar? Sí, los retos. Ya veremos qué sale, que es una frase como de la IA, que es a ver qué sale, pulsas y a ver qué sale. Claro, esto en nuestro día a día, a ver qué sale, no se tolera. Es decir, lo que tenemos que ir a saber es lo que sale o saber aprovechar lo que sale y manipularlo. Es decir, es un tema importantísimo el tema y el control. Y nos repetimos, pero el control es algo que hoy por hoy... Las garantías de resultados. Exacto. Claro. También está el asegurar eso que decías tú. Tiempo, dinero, un presupuesto, y sabemos cómo son los presupuestos y sabemos que al final, y partimos de un paquete y un poco las productoras tenemos sí que asumir un cierto grado de flexibilidad. Entonces, hemos de poder asegurar que con un tiempo, con un dinero, con un esfuerzo, con una cantidad de gente, llegamos a un final satisfactorio y que tengamos el check final de, vale, bien, y aprobado. Esto, y sabéis que no es fácil, porque todos los que estamos aquí hemos vivido esto y no es fácil, ¿no? Y la casualidad, el mundo y la vida, no siempre todo nos va a favor. ¿Qué más? Los están haciendo. Vale. Bueno, el tema de la IA 100% generativa y las piezas 100% IA, creemos nosotros al menos que esto no sé en manos de quién quedará, pero no es nuestro mercado. Es decir, nosotros tenemos una teoría de que o la propia agencia, los equipos creativos, si serán los que darán un promo, darán una imagen para este tipo de proyectos, que ya lo están haciendo y con las maquetas, que nos llegan unas maquetas que dices, wow, esto es potente, y muy descriptivas, y también, o puede ser, y ayer oíamos a una marca importante que decía que estaban generando y alimentando su propia IA con su propia imagen y que con eso estaban trabajando. O sea que, de alguna forma, yo pienso que lo que estamos aquí, no sé, esto lo hemos discutido, decir... Sí. Que estaremos en este mundo de la mixta, de ese nivel y de calidad y de excelencia que es el mix, el trato personal, el entender, el dudar, el darle seguridad y el comprometer, que esto es importantísimo. Perdona, intento ir rápido.
queríamos hacer un ejercicio de enseñaros lo que era en el 2020 Lola Flores y Cruzcampo, y hemos hecho una prueba que os enseñaremos a continuación de cómo sería Lola Flores hoy. ¿Cómo y lo abordaríamos? No, es un poco de trampa, pero os lo cuento ahora. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Y ahora, cuando hemos pedido a la IA ponerle un fragmento de este audio y que nos haga ese acting, nos salen cosas como así. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Bueno, y presentamos esto y se nos lo cargan a cabo de 2 fotogramas, ¿no? Dirán, sí, vale, pero que haga esto, que mueva las manos. Es decir, es un poco también un poco trampa, porque esto es la primera pieza que hicimos y sin tocarla después. Aquí haríamos 50.000 cosas. Pero sí que es cierto de que al final tenemos que aplicar ese espíritu humano, ese detalle, esa expresión, el ojo, la mano, no sé qué, no sé cuántos, cosa que en el 2020 hacíamos con un deepfake. Cuando confías 100% en la IA, pues te da y lo que te da. Y lo que nos mola y lo que tanto el equipo creativo, Eric y quien fuera, y la productora, y nos pedían control, esto, la expresión, la pausa, etcétera, etcétera. Muy rápido. Esto es un poco lo mismo que hemos visto antes, es decir, para una pieza que hicimos de creación y de masas, a partir de un esquema 3D, le pedimos una imagen fija de chico, chica, no sé qué, que vuelen. Esto, si se hubiera rodado, era colgar a centenares de personas cambiando vestuario, etcétera, etcétera. Y nos sirvió esto para hacer una masa de gente. Entonces, es decir, los 5 primeros que tenían visibles y reconocibles eran personas rodadas que se rodaron y colgadas en un plató, y esto fue y puramente fondo. Otra cosa es, por ejemplo, esto es un material sacado de IA directamente, que funciona y que nos funcionó, que era una pieza para una cervecera, y bueno, no nos gustaba, y francamente. Entonces, bueno, hay cosas como cambio de velocidad, color, textura, y todo esto, que lo que hacemos cada día con imagen rodada, pues igual también la aplicamos a la inteligencia artificial. Al final es una imagen más, como puede ser una imagen de archivo, o como puede ser y cualquier otra fuente. Por último, y para intentar ir rápido, esto es un ejercicio que hemos hecho sobre un videoclip y de Leiva, que hacíamos pruebas de cambios y de fondo. Los cambios de fondo lo hace súper bien, ¿vale? Es decir, te cambia la luz, te cambia los reflejos, pero con todos estos cambios, lógicamente, tiene que manipular la imagen. Y manipular la imagen es manipular el rostro. Entonces, es decir, cuando tienes a un personaje, bueno, ya no te sirve, porque si la manipulación del rostro es suficientemente importante, ya no te sirve. Aquí está cuando aplicamos otras técnicas para recuperar, para modificar este rostro, etcétera, etcétera. 20 minutos. Sí. Pim, pam. Aquí nos quedamos. Muchas gracias. No sé, a todos. Ha sido un poco telegráfico, o nos lo ha parecido, y ya está. Muchas gracias. Vale, yo no lo explico.